Saludos amigos, estás en Conexión Ciudadana donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen. En esta oportunidad agradecemos como siempre a Dios que nos ha permitido una nueva transmisión en este espacio Conexión Ciudadana. Desde este espacio analizamos los temas fundamentales de la vida local del municipio de Bonao y por vía de consecuencia de toda la República Dominicana, la tierra de mis amores. Analizamos temas fundamentales desde economía, política, problemáticas sociales y medio ambiente. Son cuatro temas transversales de la vida local y nacional de nuestro país y que sobre todo tiene una presencia en el día a día de los ciudadanos de este municipio y de la República Dominicana. Desde este espacio han perfilado diferentes figuras de la vida local y nacional, desde empresarios, políticos, dirigentes comunitarios, intelectuales, maestros, es decir, las fuerzas vivas de esta localidad y del país se hacen eco abordando temas, insisto, fundamentales. Señores, tenemos un espacio de entrevista exclusiva, como ustedes saben. En esta oportunidad tenemos una entrevista en exclusiva con la periodista Cristal Acevedo. Cristal Acevedo es periodista, es docente universitaria, es doctora en educación, tiene maestría en comunicación corporativa, especialidad en transformación digital y políticas públicas, y además de eso es gerente de medios del Indotel. Cristal, gracias por aceptar la invitación a Conexión Ciudadana. Buenas tardes, ¿cómo te sientes? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias, Cristal. Espero todo marche muy bien. Señores, el día de hoy con Cristal vamos a abordar un tema crucial que a veces pasamos desapercibido, pero que tiene una importancia capital desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista de la opinión pública. Y estamos hablando de las noticias falsas, o como dirían en inglés, los fake news. Cómo esto impacta en la democracia, cómo esto impacta en la opinión pública. Y Cristal tiene casi 2 décadas en experiencia en gestión de crisis y ella nos va a explicar en profundidad y en detalle todo este tema. Cristal, de entrada, el impacto que tienen las noticias falsas en la opinión pública según tu experiencia. Mira, las noticias falsas tienen un impacto inmenso, no solo en la parte mediática y en todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital, sino también en la toma de decisiones de las personas. Es muy común ver a la gente consumir información, sobre todo en Internet, sin verificar la fuente desde donde se ha producido esta redacción de este producto informativo, llámese noticia, sin verificar si las personas que están involucradas en lo que se narra en la noticia son las personas correctas, también sin indagar si la persona que redactó esa información tiene algún interés particular en ponerle o quitarle elementos para manipular la percepción que pueda tener la gente sobre el hecho del que se trate. Ese impacto no solo tiene que ver con ese compromiso de informar a la ciudadanía, que incluso es un derecho que está consagrado en la Constitución de que la gente debe recibir información oportuna, sino que esta, digamos, realidad que no solo afecta a la República Dominicana, sino a todos los países, afecta de manera directa el derecho que tiene el ciudadano de recibir información fidedigna. Y vemos que en muchos casos la gente consume información y contenido que es falso, pero nunca se da cuenta que es falso y lo cree como bueno y válido. Y hay una tendencia como de que la gente opina sobre la falsedad de un hecho. Totalmente. Un ejemplo palpable de esto es lo que ha ocurrido lamentablemente en el Jet Set con el colapso del techo. Ya desde el análisis que estamos haciendo hemos identificado por lo menos 5 noticias falsas. Sí. Yo, por ejemplo, a propósito de esa tragedia, incluso medios hasta tradicionales habían publicado que Rubí Pérez estaba vivo y no se había confirmado como tal. Y se difundió ya, porque qué bueno que quedó vivo en primera instancia, pero yo dije, eso todavía no lo han confirmado bien, salud pública, pero la gente asumió en primera instancia que sí estaba vivo
y a pocas horas, no, resultó que está muerto. Exactamente, mira, ese hecho generó tantas noticias falsas que al final nosotros hemos identificado algunas y posiblemente haya más. Que Rubí Pérez estaba interno en Sedimat, Sí. lo que nunca ocurrió. Que la esposa de Octavio Dotel dijo que él le había comentado que era la última fiesta en que participaría. Eso estaba en todas las redes de algún modo y tuvo ella misma que salir a desmentirlo. Que encima del techo del Jet C habían unas plantas eléctricas, lo que también es totalmente falso. Si vemos las imágenes que hay en Google de manera general, nos vamos a dar cuenta que lo que había encima del techo del Jet C eran unos aires acondicionados. Y lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con culpar o decir que es inocente el dueño del Jet C. Estoy hablando desde la perspectiva estrictamente periodística e informativa, sobre todo con los análisis que desde el observatorio hacemos de los hechos con respecto a las noticias falsas que se van generando alrededor de estos hechos. Otra noticia falsa, que Antonio Espaillat llamó a Lofoque para pedirle consejo. Nosotros contactamos a la familia de Antonio Espaillat, incluso, y quizás no debería decirlo, pero contactamos personas cercanas a él para que nos digan si esto era cierto, porque teníamos una lista de hechos que queríamos validar, porque como observatorio damos seguimiento a este tipo de hechos justamente porque desde el 2017 nosotros tenemos una iniciativa que se llama Verifica para evitar que la gente consuma contenido informativo que es falso. Eso es desde el Observatorio de Medios, ¿verdad? Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, sí. Pero no es el único hecho. Además del hecho del Jet C, hay muchos otros hechos que también generan noticias falsas, como por ejemplo los procesos electorales. En los procesos electorales, los políticos, y tú que eres politólogo y conoces mucho más que yo de lo que son las ciencias políticas, sabes que los políticos, con tal de conseguir votos, de llegar al poder, son capaces de esas cosas y de mucho más. Y generar noticias falsas a su favor, como también generar noticias falsas en contra de otros candidatos para restarle mérito o restarle simpatía de la gente, en el entendido de que esta resta o la disminución de esta simpatía va a incidir directamente en lo que son los resultados electorales, entiéndanse, la cantidad de votos que puedan ser emitidos a su favor o en contra de la otra persona. A propósito de eso, en esa dinámica pujante por la lucha por el poder, porque la lucha por el poder político es casi de vida o muerte, sobre todo cuando los grupos organizados socialmente pujan por alcanzar una posición de poder y de Estado, y las noticias falsas son ese escenario como tú explicaste. Bueno, voy a difundir, preparo un equipo en redes, difundo que fulano, que mengano hizo esto, y cuando tú verificas eso no es así, pero ante la opinión de la gente, aunque tú desmientas eso, la gente te puede dar hasta por hasta por agresión sexual, y cuando tú vas no hay denuncia, no hay nada, pero en la mente de la gente un violador. Pero no solo eso. ¿Qué ocurre mucho con las noticias falsas? Que posiblemente vamos a poner este escenario. Tú estás escuchando un programa de radio y en el carro. Y en ese programa de radio dicen que ahora mismo se cayó el puente de la 17, porque ellos vieron eso por ahí y lo publicaron. Cuando tú llegas a tu lugar de destino, tú apagas el radio y continúas con tu agenda. Pero ese programa de radio sigue al aire posiblemente y le llega la información luego de que eso no es cierto y desmienten la información, pero tú no la escuchaste porque ya tú apagaste el radio, la radio. O sea, ya tú apagaste el aparato. Entonces, cuando ya vienen a darte la información para desmentir la información anterior, posiblemente ya tú no eres parte de esa audiencia y tú solamente te quedaste con la noticia falsa. No te quedaste con el desmentido que ellos hicieron luego de haber emitido una noticia falsa, y eso pasa mucho, que muchas personas que son expuestas a noticias falsas no llegan a tener acceso a la información donde se desmiente esa noticia falsa que han consumido, y eso es lo que genera mayores problemas, porque al final la gente consume esa información como buena y válida e incluso llega a discutir de que eso sí es así o no es así, a partir de la información que recibió, aunque no entiende que recibió poca información sobre ese hecho. Claro, yo he visto, por ejemplo, que sobre todo en TikTok es muy usual porque se difunde de una manera tan progresiva que
en media hora ya hay una visión montada de una realidad, de un hecho noticioso que no corresponde con la realidad. O sea, las redes sociales aquí tienen un tema súper pujante, porque por ejemplo ya la gente no entra mucho a los portales web de los periódicos, pero sí se conecta en Instagram, en TikTok, en Facebook, que lo ve como una vía informativa, pero también se cuelan muchas noticias que son falsas. Es así. La gente, al menos en Dominicana, el usuario común, el usuario de Internet, lo que hace es que entra a una red social, si el contenido que hay en esa cuenta le gusta, lo consume, y si le gusta demasiado, entonces hace clic para entrar a la página que produjo ese contenido. Pero normalmente el ciudadano cotidiano, o sea, el ciudadano común, lo que hace es que consume en redes sociales y se queda en redes sociales. No profundiza más acerca de las informaciones que está recibiendo, y no solo lo digo yo, lo dicen múltiples estudios, sobre todo los del Instituto Reuters, que todos los sábados publica un boletín donde da cuenta de las investigaciones que hacen acerca de la credibilidad que tienen las noticias en línea frente al usuario que consume las noticias en línea. Y con el paso de los años, esa credibilidad ha ido disminuyendo. A propósito de eso que menciona, yo tengo una frase que creo que también otras personas han usado, no creo que he sido yo el único, de que hay expertos en titulares. Es decir, la gente asume, bueno, vi un titular en el Listín, en cualquier otro periódico, y en función de los titulares que ven en redes sociales se hace un experto, pero no profundiza sobre el hecho, sea cierto o sea falso. Sí. La gente lee los titulares y entiende que como leyó el titular, ya conoce todo el hecho. Sí. Yo lo leí en tal periódico, pero usted no leyó la noticia, usted leyó una línea de la noticia. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo se vacuna la sociedad? ¿Cómo se vacuna la ciudadanía contra las noticias falsas? Informándose y teniendo siempre dudas con respecto al contenido que está consumiendo. ¿Cuál es el mayor problema de las noticias falsas? Claro. Que quienes producen las noticias falsas ya se han especializado en producir este tipo de contenido y preparan esas informaciones de un modo tal que quien la está consumiendo no le llama la atención un elemento que pudiera entender que es falso, sino que la consume como un hecho que refleja una realidad y no necesariamente una mentira. Entonces, cuando yo veo que, por ejemplo, mataron 2 jóvenes, la policía mata a 2 jóvenes en Guachupita, ¿te parecería falso? No, porque son los titulares cotidianos que vemos todos los días. Pero si alguien, por ejemplo, quiere hacerle daño a la policía, se inventa una noticia en contra de la policía parecida a esa todos los días y la gente le va a creer, porque está utilizando un elemento que ya la gente sabe que ocurre, o sea, un hecho que ocurre, para entonces hacerle daño a una institución, o puede ser cualquier otro ejemplo. Entonces, vacunarse contra ese tipo de cosas incluye un compromiso del ciudadano de investigar aún más sobre el contenido que está consumiendo. Sí, y la gente se monta en el desprestigio de la misma institución o de una figura pública. Exactamente, y así es. Sí. En ese mismo, por ejemplo, que Jennifer López tiene un nuevo novio, a nadie le sorprendería, porque normalmente ella es noticia alrededor de las relaciones que tiene. Entonces, si ahora mismo dicen que ella volvió con Alex Rodríguez, por ejemplo, es difícil que la gente lo dude porque ella volvió con Ben Affleck, por ejemplo. No estoy cuestionando su vida personal, te pongo ejemplos de personalidades que son noticia o que es noticia todo lo que hacen. Entonces, al final, para tú generar una noticia falsa, tú solamente tienes que darle un poco de lógica a esos datos que tú quieres enlazar. Claro. Tú tienes una experiencia dilatada en los medios de comunicación, casi 2 décadas, ya pasó a la mayoría de edad la experiencia en los medios. Entonces, sobre todo en los medios digitales, que también eres estudiosa de esa temática, ¿es mejor publicar lo más rápido posible, como se ve en los medios, o verificar? Porque hay como, no, lo publicamos primero, la primicia, en esa dinámica de una sala de redacción, ¿cómo lo ves tú? Yo pienso que no. A mí nunca me ha interesado publicar primero. A mí me interesa publicar bien. Claro, eso tiene un costo. Hay unos views que tú vas a perder, pero eso te va a ganar y te va a generar credibilidad en tu medio. Y no solo eso, cuando tú publicas bien y eliges publicar bien antes que publicar primero, también tienes que hacer un poco más de sacrificio y dentro de ese sacrificio agregar otros elementos como la creatividad. ¿Y a dónde voy? Voy a poner un ejemplo muy puntual. Si ahora mismo
a mí me llega la información de que el presidente de la República murió, que no queremos que sea así, es solo un ejemplo. Antes de yo publicarlo, yo lo voy a investigar. Hay otro medio que se va a arriesgar y lo va a publicar. Imagínate que sean 10 medios y los otros 9 lo publiquen. Cuando yo lo venga a publicar, ya no es una primicia porque ya los otros 9 lo han publicado. ¿Qué me va a corresponder a mí? Ya yo no puedo publicar que el presidente de la República murió porque ya los otros lo publicaron. Cuando yo vaya a publicar que el presidente de la República murió, en ese titular yo tengo que agregar un elemento o un dato adicional que le permita a la información que yo estoy construyendo no solo ser la que le está dando esa información a la audiencia, sino también que le estoy dando un elemento adicional al que ya le han dado otros medios, porque si yo solamente publico que el presidente de la República acaba de morir, al final estoy en desventaja frente a quienes publicaron primero. ¿Qué me toca a mí? Agregar valor. Bueno, los demás publicaron que el presidente de la República acaba de fallecer, entonces yo puedo publicar una noticia, por decirte algo, el presidente de la República acaba de fallecer tras durar 2 horas dentro de un avión, por ejemplo. Yo estoy informando quizás un poco más tarde de cómo informaron los medios competencia, que son mi competencia, pero yo les di en el título un elemento adicional, lo cual va a llamar la atención del lector. No estoy recurriendo a mentir ni a inventarme nada, sino que estoy aplicando un poco de creatividad o de sentido periodístico un poco más profundo a esa información que yo también estoy manejando. Claro, Cristal, este espacio es súper interactivo. La gente llama al teléfono de aquí de Cordillera FM en este espacio de Conexión Ciudadana y también realizan comentarios en Facebook. Aquí tenemos un comentario de una fiel oyente de Conexión Ciudadana, Berenice Serín. Berenice dice: buenas tardes. Las noticias falsas influyen negativamente en cómo las personas perciben la realidad. Pueden generar miedo, desconfianza y división en la sociedad, además de afectar la toma de decisiones tanto a nivel individual como colectivo. Eso opina Berenice Serí, fiel oyente de Conexión Ciudadana. En ese mismo tenor, vimos incluso un caso muy puntual en la pandemia. Eso... Yo pienso que se montó otra pandemia de noticias falsas. Sí, claro. Incluso está descrito y se denominó infodemia. Hay un libro o un producto editorial que se creó a raíz de todo lo que ocurrió en realidad con las noticias falsas que fueron generadas en la pandemia. Lo pueden buscar, está en línea, es gratuito, donde nos habla de cómo además de estar contagiados del COVID o del COVID-19, también nosotros estábamos contagiados de un bombardeo de información, tanto cierta como negativa o falsa, que al final la gente estaba intoxicada de información. Había tanta información disponible, pero a la vez tanta información falsa disponible, sí, que la gente ya no sabía en qué creer. Era súper difícil. Incluso yo recuerdo que en ese momento la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, una de las dos, hizo un llamado a que por favor la gente consumiera los contenidos que eran correctos, que evitáramos propagar noticias falsas, porque fue un caos realmente. Y eso afectó la vida de mucha gente también, porque recuerdan que el COVID fue o es una situación de salud que afectó a millones de personas alrededor del mundo, de un modo o de otro. Y la persona, hay una tendencia también, Cristal, de que las noticias falsas se propagan con un nivel de rapidez que las verdaderas. ¿Por qué pasa eso? Claro. Porque la gente tiene como ese deseo como de me quedé con ese dato y lo difunde. Lo peor es que lo difunde. Mira por qué. Porque normalmente, como te decía en principio, quienes generan o construyen, producen o diseñan estas noticias falsas tienen un interés marcado en difundir esa información o ese dato, y esas personas no improvisan, estudian, analizan el tipo de público al que va dirigido, pero sobre todo como tienen una intención detrás de la difusión de ese contenido y quieren lograrlo, digamos que agregan o encadenan, unen, utilizan elementos que a la gente le parece familiar o le parecen familiares, para entonces enganchar con la gente. Yo recuerdo hace varios años ya, que se hizo muy viral
Sí. una noticia falsa sobre una presa que iban a abrir, creo que era la presa de Valdesia, y que le pedían a la gente que por favor salieran de la presa, y eso era falso. Y muchísimas de esa gente posiblemente se asustó. ¿Por qué se propagó? Porque quien la compartía entendía que propagándola le estaba dando un aviso a esas personas para que se salvaran. Y realmente la gente que comenzó a compartir esa información desde el fondo de su corazón no lo hizo con mala intención, al contrario, lo hizo pensando que estaba informándole a esa gente que su vida estaba en peligro. Claro. Es que hay tensiones en todo ese proceso. Y tal, Así es. en ese mismo tenor, hace unos meses, tras el ascenso del presidente Trump, presidente Donald Trump en Estados Unidos, con una agenda bastante conservadora, por la base social de apoyo que lo llevó por segunda vez al poder, realizó varios anuncios, como el cierre de la Agencia de Desarrollo, conocida popularmente por sus siglas, USAID. Entonces, una persona publicó una información falsa de que presuntamente periodistas recibían financiamiento por parte de esta agencia con la finalidad, según ese periodista, según esa persona, de que conectara con la agenda de USAID en diferentes temas como la agenda LGTB, temas migratorios, temas que eran de interés. Pero eso se popularizó de una forma exponencial que la población lo creyó. Pero ya con Sí. algunas medidas de carácter judicial, Johnny Arrendel desmintió de que no, de que era algo falso. Incluso puso monto, $10,000, $15,000, $5,000 a figuras importantes del periodismo, como Uchi Lora, entre otros, Marino Zapete, y al final resultó falso. Pero en la mente de la gente está que recibieron esos cuartos. Realmente yo no tengo información suficiente para saber si esa información es falsa o no, o si este hecho es falso o no, porque no, realmente yo no puedo decir ni una cosa ni la otra. Sí. ¿Tú sabes? Porque al final son, digamos, hechos que no son de dominio público, sino personal. El hecho de que tú me contrates es una transacción personal y privada. Y yo no tengo ni he tenido acceso a pruebas que digan que eso fue cierto o que fue falso. Sí, perfecto. Cristal, las noticias falsas, ¿cómo afectan los procesos democráticos, a la democracia propiamente? ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que lo afectan en un 100%, porque no le permite a la gente tomar decisiones basadas en la realidad que están viviendo o en las ventajas y desventajas del momento en el que están viviendo. Y vuelvo y recurro a un ejemplo electoral. Si nosotros dos somos candidatos por diferentes partidos, con línea de pensamiento diferente, por ejemplo, yo soy pro aborto y tú eres antiaborto. Sin embargo, se genera una noticia falsa diciendo que tú sí eres pro aborto, por ejemplo, para descalificarte frente al grupo religioso al que tú perteneces, por ponerte un ejemplo. Entonces, al final, tu grupo religioso puede votar en tu contra si consume esa noticia falsa y le da credibilidad. Bueno, cuando viene a ver, sí, él es pro aborto, pero como es de la iglesia, nos está diciendo otra cosa. Entonces, como no estamos seguros de cuál es la posición de esa bala, yo no voy a votar por él, voy a votar por Cristal, porque a ella yo la puedo convencer. O sea, hay múltiples escenarios que se pueden presentar, que pueden incidir en la toma de decisión final de una persona. Claro. En las noticias falsas, en ese escenario o en esos escenarios, juegan un papel vital, porque la mayoría de la gente, por no decirte todas, toman decisiones a partir de la información que tienen sobre los hechos, pero no solo pasa con las noticias, pasa en la vida diaria, en la vida cotidiana. Tú eliges una carrera a partir de que te gusta, pero sobre todo de si puedes pagarla, si estás dispuesto a hacer los sacrificios que hay que hacer por esa carrera. Si a ti te dicen, por ejemplo, tú quieres estudiar medicina y son 6 años, pero si de repente la UAS te llama y te dice, mira, te vamos a permitir que haga la carrera en 2 años, tú puedes verlo como una ventaja o una oportunidad. Sin embargo, eso no es cierto.
Entonces, las noticias falsas juegan mucho con la construcción de ideas de la gente a partir de la información que está recibiendo. Y si yo no me dedico a analizar, a investigar si esa información es correcta o no es correcta, yo puedo tomar decisiones equivocadas, tanto de manera individual como de manera colectiva. En ese sentido, Cristal, frente a la difusión de noticias falsas, ¿crees tú que debe haber alguna legislación especial en torno a eso? Porque una noticia falsa puede generar ansiedad, problemas de salud mental, puede distorsionar un proceso electoral. ¿Crees que debe haber alguna regulación especial frente a eso? Sí, claro. No solo una regulación, ya en el país se han avanzado, se han dado pasos. Hemos visto en la prensa muchos casos donde la policía detiene a personas por difundir contenido falso, por ejemplo, lo hemos visto antes. Ahora, en República Dominicana nos falta algo importante y es robustecer nuestro marco normativo, ese marco normativo que debe regular las acciones que los ciudadanos convertidos en usuarios generan en Internet. Esa interacción que tenemos en el ecosistema digital debe estar regulada porque esa interacción no solo se queda en el espacio digital, sino que permea la vida de la gente. Cuando yo cojo mi cuenta de Instagram para decir que Zavala Jen violó a una niña, yo quizá puedo decir, no, yo lo puse en mi cuenta, sí, pero todo el que lo leyó cree que Zavala es un violador. Entonces, al final, eso debe tener una consecuencia, porque yo estoy manchando tu reputación, yo estoy mintiendo, yo estoy tratando de hacerte daño, yo estoy tratando de evidenciar que tú has cometido un supuesto delito, llamando la atención de las autoridades, y eso incluso puede acarrearte en consecuencias hasta laborales, de que te pueden incluso cancelar de un empleo por pensar que tú eres un delincuente. O sea, sí, son muchos aspectos que las redes sociales nos están dejando ver, pero que al momento, ahora en 2025, no tenemos una respuesta legal fuerte y firme frente a situaciones como esta. Claro, desde el observatorio han hecho algunas propuestas en torno a eso. Nosotros participamos en varios procesos, participamos arduamente desde el 2015 con una campaña que se llamó La foto no es necesaria, donde nosotros apelábamos a que las personas no publicaran las imágenes de accidentados, de menores de edad, de mujeres maltratadas, y gracias a Dios nosotros en ese momento teníamos muy buena relación con las autoridades del gobierno anterior, relaciones académicas, profesionales, y nos apoyaron mucho al punto de que desde el partido de gobierno se propuso una ley para proteger la intimidad de las víctimas. Esa ley está en vigencia, gracias a Dios. Y luego participamos en 2020 en todo lo que tiene que ver con el análisis del marco o de la resolución de la pieza normativa que regularía las audiencias virtuales de la Suprema Corte de Justicia. Desde la Suprema Corte de Justicia muy amablemente nos convocaron a una reunión para nosotros emitir nuestras consideraciones. Ahí pudimos, digamos, hacer un aporte con la eliminación del artículo 11, de un párrafo del artículo 11, donde se establecía que el juez tenía la autoridad para decidir si una audiencia, o sea, un juicio, podía ser virtual o presencial. Desde el observatorio nosotros entendíamos que esa no era una decisión del juez, sino que debería ser una decisión de las partes involucradas en un proceso judicial y que ambos estén de acuerdo, porque un juez no puede imponer su voluntad frente a una persona que es víctima de un delito, por ejemplo, cuando esa víctima puede sentirse que sus derechos o su derecho al acceso a la justicia de manera oportuna puede peligrar, y también aportamos en ese sentido. Y tenemos la intención de trabajar arduamente para que de verdad en República Dominicana la ley que regula los crímenes y delitos de alta tecnología sea actualizada, porque ya tiene más de 20 años en vigencia. Cuando esa ley fue promulgada, ni siquiera existía Facebook, no existía Instagram, no existía Twitter, para que no existían ninguna de las redes que nosotros utilizamos actualmente. Por lo que esa ley no tiene alcance para regular espacios cibernéticos que al momento de su promulgación no existían. Claro, claro. Bueno, desde el observatorio entonces han estado formulando políticas públicas en ese sentido. Hemos intentado. Sí. Sí. Cristal, muchísimas gracias por haber asistido desde
la magia de las redes sociales en esta transmisión de manera virtual en una entrevista exclusiva con Cristal Acevedo, periodista, docente universitaria con casi 20 años de experiencia en gestión de crisis, medios de comunicación, relaciones públicas. Así que gracias, Cristal, y esperamos verte pronto. A ti, muchas gracias y saludos a todos. Gracias, señores. Vamos a una pausa comercial. Recuerda que en Conexión Ciudadana, tu voz cuenta. Servicios legales de la abogada Berenice Serí Mejía. ¿Cuáles son los servicios legales que ofrece este despacho? Dentro de los servicios que ofrecen están contrato de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso para menores, personas que desean que sus hijos menores de edad viajen, también a los emprendedores, la constitución de compañías, de empresas, un tema fundamental, el traspaso de vehículos, las personas que están interesadas en hacer una transacción en ese sentido. El despacho legal de Berenice Serí Mejía está abierto para asistirte en todo ese proceso. Otro servicio que ofrece este despacho legal está la certificación IPI, además de certificación de estado jurídico de inmueble, un tema crucial en las transacciones inmobiliarias. Este despacho es súper completo. Ahí usted puede encontrar servicios de copia, de impresiones, currículum, etcétera. ¿Dónde está ese despacho legal? Ese despacho legal está en la calle Francisco Villa Espesa, número 6. El horario, bueno, está abierto de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 12 p.m. Puedes contactar al despacho legal de la abogada Berenice Serí Mejía al 829-272-0330. En su defecto, puedes escribir al correo bereniceserí2023@gmail.com. Recuerda que los servicios legales del despacho de Berenice Serí puedes encontrar las soluciones a tus problemas.
Señores, estamos de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Un servidor, Ricardo Yen, abordando temas fundamentales de la vida local del municipio de Bonao y por vía de consecuencia de toda la República Dominicana. Hace unos instantes tuvimos una entrevista en exclusiva con la periodista y docente universitaria Cristal Acevedo, abordando el impacto de las noticias falsas en el ecosistema informativo de este país y analizando otros tópicos o subtemas en torno al impacto que tiene en la calidad de la democracia, así como en la propia salud mental. Y para seguir comentando este tema, miren, hay que tener mucho cuidado en las mismas redes sociales, y yo mencionaba hace unos minutos de cómo las noticias falsas se han traducido y se han convertido en una pandemia, en un hecho. Usted dice, bueno, yo leí algo falso, pero a veces no se verifica y la persona lo comparte y eso genera distorsiones. Y esto tiene un impacto súper importante en la opinión pública, en qué piensa la gente a través de emisores que se han consolidado a través del tiempo, como las redes sociales. Mencionaba también un caso de unas acusaciones que se le hizo a varios periodistas de coincidir y de recibir financiamiento de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, que se anunció su cierre. Entonces, una persona de una Rendel había planteado que varios periodistas recibieron financiamiento, pero al final se retractó. Independientemente de que todavía no se ha confirmado ese hecho, el hecho es que se colocó en la opinión pública, se colocó en la conciencia colectiva que un grupo de profesionales del periodismo había recibido financiamiento por parte de esa agencia de desarrollo de los Estados Unidos. Entonces, la gente lo asumió como tal porque las plataformas de redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo para que la gente consumiera toda esa información y bueno, se retractó. Pero el hecho concreto que queremos externar es que hay que verificar las informaciones y no difundir criterios, porque la gente incluso hasta se convierte en expertos compartiendo noticias falsas, compartiendo fake news que no corresponden con la realidad y con el criterio. Estamos en estos momentos en un contexto nacional y global dominado por la inteligencia artificial. Incluso la inteligencia artificial se ha convertido en un campo de batalla entre las principales dos potencias globales, Estados Unidos y China. ¿Qué queremos destacar con esto? Que simulando la inteligencia artificial, usted puede tomar el rostro de una persona, la voz de una persona y hacer declaraciones en torno a un tema muy específico. Entonces, no, pero eso es inteligencia artificial, esa no es la persona, no es el candidato, no es el empresario, no es el dirigente, y eso afecta a veces en muchos sentidos la misma credibilidad de esa tecnología, la inteligencia artificial, que si bien es cierto ha hecho importantes aportes desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del trabajo, pero también tiene importantes desafíos, sobre todo en el campo de las noticias falsas, de cuando se comparten la fake news en las redes sociales y cuando medios tradicionales incluso se hacen eco de este tipo de informaciones que no corresponden con la realidad. En el campo, por ejemplo, del periodismo digital, donde se difunde contenido noticioso a través de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, hasta WhatsApp también. Ya los periódicos se han ido montando a través de sus canales para informar a la audiencia. Entonces hay que tener, insisto, mucho cuidado, porque a veces hasta los medios tradicionales, con el interés de publicar primero, con el interés de picar adelante, de estar en boga, de que fuimos los primeros en publicar, fuimos los primeros, nadie más lo publicó, pero resulta que eso no corresponde con la realidad y pierde credibilidad, porque para cualquier medio de comunicación, cualquier medio informativo, el activo más importante, aparte de su gente, que es súper especial,
parte de instalaciones tecnológicas, mobiliario, etcétera, es la credibilidad. Si caen en cosas que no deben de caer, ya la gente no le pone asunto. Mejor no voy por tal periódico, que es muy difícil que compartan noticias falsas. Vimos también el caso de un joven que se hizo pasar por rescatista tras la tragedia del Jet Set hace 2 semanas en la capital. Al final, el Ministerio Público le impuso, si no mal recuerdo, 200,000 pesos, ¿verdad?, de multa por cometer ese hecho. Se hizo pasar por rescatista, que había rescatado personas y eso. Y eso se difundió y la gente, ay, qué bien, pero resultó que era falso. Y la justicia tomó cartas en el asunto. Y eso pasa también en otros escenarios. Yo he visto que ha sido muy usual donde personas toman un video viejo de hace 5, 6, hasta 10 años, dependiendo, y lo publican como algo actual. Eso es falso, porque eso es algo de 5, 10, 8, 5, hasta 3 años, pero no corresponde con el momento actual. Y en vez de informar, lo que se está haciendo es que se está desinformando a la población. Y eso es un delito. Eso es grave. Porque está haciendo que la gente asuma postura, incidiendo en la forma de pensar en la gente sin que esa noticia se corresponda con los hechos y con la realidad. Señores, vamos a ir a una pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a analizar el impacto de las noticias falsas, en su tema, el tema principal, el impacto de las noticias falsas en la democracia. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta.
Estamos de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta, analizando temas cruciales de la vida local y nacional que son de interés y que impactan tu día a día. En esta oportunidad estamos abordando el impacto de las noticias falsas en la democracia, el impacto de las noticias falsas por el poder que tiene para desinformar, crear ansiedad, afectar la salud mental, que ya incluso organismos internacionales relacionados a la salud han establecido que las noticias falsas son una pandemia. Ya alcanzó ese rango. Desde el 2020, con la pandemia del COVID-19, hubo dos pandemias, la del mismo COVID y la de las mismas noticias falsas que se iban compartiendo con una propaganda exponencial en medios tradicionales y además en medios digitales. Señores, en ese mismo tenor, las noticias falsas impactan de manera negativa en la misma calidad de la democracia, porque desinformando sobre procesos electorales, puntualmente, eso puede tergiversar incluso las simpatías políticas, puede tergiversar o hacer que las personas piensen de manera diferente frente a un partido o frente a un partido político. Es decir, que eso tiene un impacto en la calidad de la representación política en nuestro país y en el mundo. Eso pasa en países desarrollados, pero también pasa en países en vía de desarrollo, porque el ecosistema digital que tenemos a través de las diferentes redes sociales ha consolidado la visión de que somos una aldea global. Por otro lado, tenemos un video que nos han compartido de una comunidad de Bonao, se llama Rancho Nuevo. Tenemos un video, director, que queremos compartir con la audiencia de Conexión Ciudadana desde hace 17 años que no se construye un puente. Tras el paso de la tormenta, de varias tormentas, de varios fenómenos atmosféricos, han pasado casi 20 años, es decir, casi llega a la mayoría de edad y todavía no se ha levantado y las autoridades no se han hecho eco y no han solucionado este problema. Aquí pueden ver cómo varias personas de Rancho Nuevo, una comunidad del municipio de Bonao, tiene que trasladarse en equipos que se usan para labores agrícolas para poder cruzar el puente y estar en contacto con otras zonas aledañas como El Verde, Jengibre, Caribe. Es decir, que en ese sentido Rancho Nuevo no tiene quien le escriba, porque ¿cómo es posible que hace casi 20 años un puente se cayó por una tormenta tropical y ni desde la presidencia de la República, ni desde el ayuntamiento, ni desde los representantes a nivel municipal y a nivel de congresual han podido acercarse con esa comunidad y diseñar un plan para que se construya ese puente? Ahí ustedes pueden ver en estas imágenes de cómo las personas tienen que transitar en equipos que se usan para labores agrícolas y poder conectarse con otras comunidades o zonas aledañas a esta comunidad. De modo que hemos recibido este video. Ojalá que sí, las autoridades nacionales y locales puedan solucionar esa temática, porque de verdad que casi 20 años para que se construya y se levante un puente. Cuando llueve la gente no puede pasar por ahí, porque en tiempos normales tiene que pasar con esos equipos pesados para poder venir a Bonao. De hecho, tuvimos hace 3 semanas, 4 semanas, a una dirigente comunitaria de esa localidad, Felicia Seri, donde ella establecía que salir de esa comunidad de Rancho Nuevo es más costoso que trasladarse de Bonao a la capital. Estamos hablando de una comunidad que está a unos 15 o 20 minutos, pero que para ellos salir de ahí tienen que gastar, para venir a Bonao, al municipio cabecera, tienen que gastar más que una persona de Bonao hacia la ciudad de Santo Domingo. Es algo inaudito que no debe pasar, pero que está pasando. De modo
que externamos un llamado a las autoridades nacionales y locales para que vayan en auxilio de esa comunidad, porque al parecer Rancho Nuevo no tiene quien le escriba. Insisto, hacemos un llamado a las autoridades para que eso no se quede en promesas de campañas electorales, porque cuando concluye el proceso electoral ya se olvidan, no hay maqueta, no hay nada. Entonces, cúmplanle a esas personas, esos votantes, sobre todo no esos votantes, a esos ciudadanos que requieren esa obra de infraestructura. Por otro lado, señores, el mundo, por lo menos Occidente, esta parte del mundo, quedó bastante conmocionada por la muerte, el fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Argentino, que desde que asumió el papado, muchos entienden que ha sido una persona que se ha vinculado a causas sociales y que relanzó la Iglesia Católica en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque de la Iglesia Católica muchos padres, sacerdotes, se dedicaban a la agresión y violación sexual de niños en las mismas iglesias, y era algo que se tapaba mucho, pero con el ascenso de este papa, pues digamos que esos casos se fueron mostrando a la luz pública con mayor temeridad, y esto permitió que la Iglesia Católica recobrara aún más su credibilidad frente a la opinión pública y frente a los creyentes de esa religión, de la religión católica. Otros de los temas que se hizo abanderados el Papa Francisco fue el tema migratorio. En ese sentido, estiman que él fue progresista durante su gestión como Papa, ¿no? Respecto al tema migratorio, que en otros países, en función del ciclo político, hay agendas que son muy fuertes, conservadoras, contra los migrantes. Sin embargo, el Papa Francisco era bastante condescendiente con esas personas que viajaban de un país a otro, de un lugar a otro, con el objetivo de mejorar sus condiciones materiales de existencia. Sobre todo los migrantes económicos que van a otras zonas en mejores condiciones, posiblemente laboral, económica, país desarrollado sobre todo, Estados Unidos, Europa, y que en cierto sentido no recibían atenciones básicas, y eso recibía incluso hasta cuestionamiento. Pero en ese sentido, el Papa tuvo una agenda progresista en ese sentido, incluso hasta con la persona que tienen preferencia sexual del mismo género, y que, o sea, bueno, son pecadores, están pecando, pero digamos que tuvo un discurso menos frontal contra esas personas, y eso le generó simpatía. Y un hecho básico, fundamental, es que, bueno, fue el primer papa del continente americano, sobre todo de América Latina, ¿no? De Argentina, especialmente porque es oriundo de Argentina. Otros también, porque el Papa Francisco también tuvo sus detractores, algunos de corriente estiman que el Papa era hasta socialista, muchos lo tildan, porque proclamaba desde sus homilías, desde las misas y sus intervenciones en los medios de comunicación, denunciaba incluso el mismo modo de producción capitalista en su fase salvaje, y además de que abogaba por una mayor justicia social por las diferentes crispaciones políticas que generaban las injusticias sociales al interior del Estado, de los estados, es decir, esas diferencias sociales tan amplias de personas muy ricas y personas muy pobres. Entonces, el Papa Francisco también se mostró a favor de un mayor compromiso por la justicia social, por la redistribución de la riqueza, y eso le generó adeptos al interior de la iglesia y también personas que no coincidían con su visión respecto al mismo capitalismo. Al capitalismo. Por eso muchos
tildaban al Papa Francisco como socialista. En este contexto actual, incluso varios expertos, varios politólogos, especialmente Juan González, ha planteado, experto en ciencia política, ha planteado que en este contexto internacional, es decir, con el ascenso de Trump al poder tras ganar las elecciones en noviembre del año pasado y juramentarse en enero de este año, 2025, que tiene una visión conservadora, y otros líderes también en Europa con una visión conservadora, es muy posible que en este contexto internacional, apunta González, de que el nuevo Papa tenga una agenda conservadora, permeado por el contexto económico y sobre todo por el ciclo político del ascenso de líderes con una agenda conservadora desde el punto de vista económico, con una agenda conservadora en el plano migratorio, con una agenda conservadora en el plano de la redistribución de las riquezas. O sea que eso es un análisis que se toma en cuenta en función del mismo ciclo político de los países desarrollados. En vía de desarrollo se puede tomar, pero sobre todo los desarrollados, porque son los que tienen una mayor incidencia en la comunidad internacional por su peso específico, por su Producto Interno Bruto, por la capacidad de proyectar sus valores a nivel internacional. Entonces vamos a ver en esta nueva elección si vamos a tener un papa parecido al Papa Francisco o un padre con una visión radicalmente diferente al Papa Francisco. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión, pero antes voy a leer unos comentarios de algunas personas que se han ido sumando en esta transmisión. Berenice comentó, saludamos a Malvin Acosta Morel desde Pedro Brán. Gracias, Malvin, por tu sintonía. Malvin escribió brevemente, sin lugar a dudas, las noticias falsas tienen un impacto significativo en los procesos electorales. La difusión de este tipo de contenido puede manipular la opinión pública, propagar información engañosa sobre candidatos, aumentar la polarización política. Estas prácticas afectan directamente la transparencia del proceso electoral y debilitan la confianza ciudadana en el sistema democrático, comprometiendo su legitimidad. Por otro lado, Dauri Mejía, fiel oyente de Conexión Ciudadana, escribe: la verificación de la información debe ser siempre una prioridad en el ejercicio periodístico. Publicar sin confirmar los hechos puede generar desinformación, crear alarmas infundadas y perjudicar la imagen de personas o instituciones. La inmediatez informativa, dice Dauri Mejía, no puede estar por encima de la responsabilidad y el compromiso con la verdad. Escribe Yocasta Durán, buenas tardes Yocasta, gracias por tu sintonía. Scarlett también se conectó a esta transmisión. Saludos, Scarlett, gracias por tu sintonía. También otras personas se conectaron en la transmisión de Conexión Ciudadana en YouTube. Señores, ya finalmente, gracias por tu sintonía, por tu valioso tiempo, por conectarte en este espacio. Y recuerda que en Conexión Ciudadana, tu voz cuenta.